Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy que me pareció súper interesante, que tiene que ver con las adicciones del siglo XXI. Tema interesante, si lo hay, es este, que está en auge más que nada ahora, porque hay algunas cuestiones exacerbadas por todo lo que estamos atravesando de la cuarentena. Así que bueno, vamos a hablar empezando a describir lo que serían las adicciones, ¿no? Son enfermedades psicoemocionales que crean una dependencia o necesidad. Puede ser hacia una sustancia, hacia una persona o hacia una actividad. O sea que son relaciones que tienen una dependencia compulsiva y persistente. Es muy interesante porque la palabra adicción, si la dividimos, ad quiere decir sin, y sion tiene que ver con palabra, sería sin palabra, ¿no? Bueno, es interesante pensarlo en base a todo lo que vamos a hablar. Muchas veces hemos dicho que a través de los síntomas o de las patologías nos expresamos, hablamos, ¿no? O sea, se pone a través del cuerpo muchas veces lo que no se dice, ¿no? De manera patológica, obviamente. Vamos a ver que para poder ser gráfica, vamos a mencionar como tres grupos, digamos, que tienen que ver con las adicciones. Las que tienen que ver con las adicciones relacionadas a las conductas. Pueden tener que ver con, por ejemplo, el sexo, con el juego, con el internet. Puede tener que ver con las relaciones en una pareja o en relación a una actividad laboral, o con internet, con las sectas, con la religión. Después vamos a tener otro grupo que tiene que ver con las adicciones en relación a la ingesta de sustancias, ¿no? Que comúnmente por ahí las asociamos más cuando hablamos de adicciones, que tiene que ver con el alcohol, con la nicotina, con drogas, podría ser el éxtasis, cocaína, no importa cuál, con las anfetaminas, con los psicofármacos. Bueno, ahí estamos con el segundo grupo que tiene que ver con la ingesta de sustancias químicas. Y el tercero tiene que ver con algo que muchas veces no es asociado a las adicciones, pero sí es pensado de esta manera, que tiene que ver con la ingesta de comidas, ¿no? Ahí tendremos en este grupo todas las patologías alimentarias que están en relación o que se presentan de manera adictiva. Podría ser la anorexia, que en este caso tiene que ver con la falta de ingesta durante largos periodos. Puede tener que ver con la bulimia, donde se dan grandes atracones, a veces acompañados de vómitos provocados en un principio, y después ya, primero son autoinducidos y después directamente se tornan automáticos, cuando después de tanto tiempo la persona tiene esta conducta que es como un ritual de comer y de provocarse los vómitos, ya después el cuerpo reacciona automáticamente ante cualquier ingesta. Hay gente que también, bueno, a veces se llaman los comedores compulsivos, ¿no? Que no llegan a tener estos episodios de vómitos como en el bulímico, pero que también son cuadros patológicos cuando son de manera recurrente y perduran en el tiempo, ¿no? También hay cuadros combinados en relación a la patología alimentaria que tienen que ver con lo que llamamos bulimarexia, que son personas que a veces tienen periodos de bulimia y a veces otros de anorexia, ¿no? Como que interactúan, digamos. Es muy interesante porque, a ver, yo en la época que estudiaba trabajaba de acompañante terapéutica, justamente en una institución que trabajaba con patologías alimentarias. Bueno, obviamente muchos abordajes. Trabajé ahí un tiempo porque con el grupo acompañantes teníamos otra ideología, entonces es muy difícil sostener el trabajo de uno cuando uno no ve que el resto de las cosas funcionan como cree que debiera, ¿no? Entonces, bueno, a ver, en este lugar, por ejemplo, una de las metodologías no eran tratamientos individuales, el paciente tenía terapias grupales, llamémosle. No me parece mal todo lo que es grupal porque sirve de contención, pero sí creo que en cualquier patología, sea de adicción o cual fuere, es necesario un trabajo terapéutico individual, ¿no? Que cada sujeto es único, como siempre digo, irrepetible, y solo él, a través de un trabajo terapéutico puede encontrar el porqué de su situación o poder desentrañar lo que ha generado esa patología.
Por ejemplo, a ver, una de las metodologías o indicaciones que se le daba a los padres en este lugar era que las pacientes que tenían trastornos por bulimia, o sea, que se daban grandes atracones, y cuando los atracones eran poder comerse 1 kilo de dulce de leche y detrás medio kilo de milanesas, o sea, eran ingestas que eran descomunales, que uno no podía creer que alguien pudiese comer tanto, ¿no? Bueno, en este punto, por ejemplo, una de las indicaciones era poner candado a la heladera, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba? En muchos casos, a veces, bajo la opresión o este tipo de control, algunos síntomas cedían, aparentemente, ¿no? O las pacientes que, por ejemplo, con anorexia, que no comían, bajo el acompañamiento comían, pero en realidad esto no tenía que ver con una cura o con la resolución del síntoma. Esto tenía que ver con la supresión del síntoma. Muchas veces había pacientes que se les daba el alta o que se suponía que estaban mejor, pero el síntoma se desplazaba. Es decir, la problemática ya no era con la comida, pero pasaba a tener problemas, por ejemplo, con el abuso del alcohol. Entonces, digamos que esto es como limpiar por fuera algo y no ir a lo profundo, ¿no? Por eso digo, no estoy en contra, obviamente, de los grupos, porque a veces sirven de contención, pero, digamos, otra cosa es la terapia individual que permite resolver individualmente la problemática de cada uno, desde la subjetividad de cada uno, ¿no? Que es necesaria. Así que bueno, eso por un lado. Y digo esto porque muchas veces no se asocia las patologías de este tipo con un problema de adicción. Y en realidad si pensamos en todas las adicciones, cual fuere, aparece como un pensamiento intrusivo y una idea persistente en relación al objeto que genera la adicción. Sea una sustancia, sea el tema de comer o no comer, ¿no? Todo el tiempo pensando las calorías o lo que comí, lo que no comí, la culpa. Es como un círculo tóxico todo el tiempo. En las relaciones también tóxicas de dependencia se da esto. En la gente que tiene trastornos de este tipo en relación al trabajo, ¿no? Es decir, donde no pueden, digamos, cambiar o alterar la conducta adictiva en relación a esto. Y es decir, algo que a veces pasa desapercibido porque en este marco de trabajo digo, uy, qué persona trabajadora, ¿no? Como si fuese una cualidad, por ejemplo, aparece enmascarado, cuando en realidad, con el tiempo, uno empieza a ver que esto trae un montón de complejizaciones aparejadas en relación al entorno familiar, a las relaciones sociales. Es decir, toda persona adictiva comienza a tener dificultades en la vida social. Esto es indefectible. Hay patologías que llevan mucho tiempo hasta que la familia por ahí se da cuenta, como por ejemplo en el caso del tema de, bueno, podría ser de las drogas, como podría ser el tema de la anorexia. Es todo gradual. Entonces pasa desapercibido muchas conductas. En el caso de las patologías alimentarias, muchas veces ocultas intencionalmente por las mismas personas que las padecen, lleva mucho tiempo hasta que la familia se da cuenta, ya cuando hay un gran deterioro, ¿no? Yo recuerdo particularmente el caso de una paciente que había comenzado a dejar, estoy hablando hace muchos años atrás, había dejado de comer las carnes, porque no quería comer carnes, bueno, empezó a eliminar las carnes, después comía solo verduras, muchas verduras, o sea, hacía sopas de verduras. Después, esto que estoy describiendo es lo que uno con el diario del lunes fue evaluando, ¿no? O sea, yo cuando la empiezo a ver, yo no era su terapeuta, era solo acompañante, empiezo a hacer como un recorrido de su historia. Había llegado un momento en el cual tomaba sopa de verdura y ya después no tomaba siquiera, comía la verdura, tomaba solo el agua con la cual, fíjense en todo esto a lo largo del tiempo, obviamente cuando ella llega a ese lugar tenía un deterioro tal que era terrible, porque era un deterioro ya con secuelas físicas visibles, no solo en la baja de peso, en la pérdida de cabello, en la nubo en su piel. En este caso ya tenía episodios también, aparte de no comer, lo poco que comía a veces lo vomitaba. Tenía manchas en los dientes porque ya las piezas dentarias, tanto vómito, se van lesionando por el jugo gástrico que lesiona la dentadura. Es decir, múltiples afecciones ya de tipo físico cuando la familia, o sea, ya está avanzada la enfermedad cuando la familia empieza a poder detectar, ¿no? Por eso digo siempre, más en los adolescentes, que son más proclives y más sensibles, hay que estar muy atento a estas cuestiones, a todas las cuestiones, a todas.
también, a ver, porque vamos a pensar y rever en este punto que en la actualidad se van sumando como un listado de grandes cosas y gran cantidad de elementos que resultan tentadores para todos, ¿no? En la vida cotidiana, que si no les damos un buen uso, bueno, digamos, el riesgo es caer en la adicción, ¿no? En la actualidad sabemos que, a ver, por ejemplo, el uso del móvil, la tecnología, los juegos, todo torna como muy tentador, más particularmente ahora con el tema de la pandemia, que sí o sí estamos como sujetos o es el medio que nos permite más comunicarnos, entonces obviamente hay un exceso del uso, que uno podría pensar que ahora es comprensible, pero que en algunos casos ya es excesivo. Hace como 3 años atrás aproximadamente había recibido la consulta de los papás de un paciente adolescente, que después fue mi paciente, que tenía en ese momento 14 años, y que había llegado al punto de pasar 24 horas sentado delante de la computadora con los jueguitos. O sea, ya, ahí estamos hablando ya cuando los padres consultan desesperados, ¿no? Esto había sido gradual, pero fíjense, ya él tenía una baja de peso, o sea, tenía un montón de síntomas porque no paraba ni para comer, no paraba para dormir, es decir, era realmente preocupante. Bueno, en relación a los, fíjense, como en relación a los videojuegos, ya en la Organización Mundial de la Salud ya figuran los trastornos de videojuegos como una patología. Así que fíjense qué interesante y el lugar que ocupan, lamentablemente, el crecimiento que ha habido para que esto ocupe este lugar. Otros son las apuestas también, y muchas que tienen que ver con las apuestas online. Por ejemplo, en los bingos, algo que suele verse mucho y particularmente en el género femenino, es el tema de la adicción a las maquinitas. Las maquinitas también tienen todo un sistema, digamos, compulsivo, obviamente, ¿no? Porque terminan generando una adicción que hace que la persona, no pueda cortar. O sea, los casos que se dan en el bingo en general, en mujeres, tienen que ver con el uso de maquinitas. Después apuestas online. Bueno, todo esto tiene que ver, como veníamos diciendo, en relación a las patologías del siglo XXI. Fíjense que antes, generalmente cuando uno hablaba de adicciones, lo podía asociar directamente al consumo de drogas, alcohol o nicotina, ¿no? Eran como los grandes grupos, y fíjense ahora cómo ha aumentado, ¿no?, el abuso de psicofármacos. Obviamente en pandemia se ha incrementado por un montón de dificultades, obviamente, que han surgido, pero ya desde antes, de hecho la Argentina es uno de los países donde hay mayor consumo de psicofármacos, ¿no? Y en muchos casos estamos hablando de automedicación, ¿sí? Que esto, bueno, no es un detalle menor. Es decir, podemos pensar que sobre las actividades cotidianas que realizamos cotidianamente tenemos al alcance de la mano millones de cosas. Bueno, el celular es una. Hay una línea muy delgada a veces, ¿no? O sea, donde la otra vez hablaba con un paciente, fíjense, en relación a las series, que él le gustaba ver series, pero que no miraba porque él no tenía límite. Entonces le digo, ¿cómo que no tenés límite? No, yo puedo mirar y mirar 12 horas seguidas y en algún momento, cuando él estaba en pareja, la pareja era quien decía, bueno, miramos hasta acá, quien ponía el límite, digamos, ¿no? Y él se consideraba que no podía poner o acotar, decir, bueno, miro hasta acá, era como una cosa adictiva en algún punto. No es que era adicto a las series, pero digo, ya era una conducta que a él le resultaba, entonces yo le decía, bueno, no se trata ni de mirar 12 horas, ni de quizás dejar de hacer lo que te da placer, sino tratar de regularlo. Ahora, cuando estamos hablando de adicciones, estamos hablando de otra cosa, obviamente, ¿no? Estamos hablando de situaciones complejas donde no hay un mínimo de control y donde se pone en riesgo un montón de cosas, ¿no? Porque todas las, patologías de orden adictivo, es increíble el deterioro que va trayendo. Es decir, cuando uno no hace un control adecuado de todas estas cosas que nos ofrece la actualidad, que son muy tentadoras, es una amenaza hasta para la salud, ¿no? Para la salud, para las relaciones sociales, para los vínculos.
Uno lo habrá visto por ahí en casos cercanos o que ha escuchado de gente por ahí, bueno, con más claridad en relación por ahí al alcohol o a los juegos, ¿no? Llegan a perder hasta bienes personales, la casa de sus familia, de sus hijos, pierden negocios y pierden algo que es más valioso, que son los vínculos muchas veces, ¿no? Porque terminan en un punto, o sea, son conductas autodestructivas, obviamente. La adicción tiene que ver con una conducta autodestructiva, donde muchas veces la persona adicta promete que va a dejar, pero no lo logra, porque no es una cuestión de voluntad. Muchas veces hay gente que habla y se refiere a esto con enojo, porque genera mucha impotencia en la familia, ¿no? Como, bueno, pero lo dice, ¿por qué si sabe que le hace mal no lo puede dejar? Bueno, estamos hablando de una patología, estamos hablando de una enfermedad. Por eso es tan fundamental una detección precoz para poder hacer un tratamiento acorde, y cuanto antes mejor, ¿no? Porque las secuelas o las consecuencias son menores. Cuanto más tiempo pasa, peor es. Es decir, este camino de las nuevas patologías que mencionamos es de alguna manera una amenaza para la salud, tanto física como psíquica, ¿no? Muchas veces pasa desapercibido, se lo minimiza. Yo recuerdo que en el caso que decía de este chico adolescente, los padres decían que él tenía dificultades para relacionarse. En realidad él tenía dificultades, pero después viendo, ¿no? A lo largo del tiempo, él tenía dificultades desde siempre para relacionarse, porque los padres siempre lo habían sobreprotegido, entonces esto había generado que él le costara relacionarse, que se frustrara ante cualquier cosa que le dijeran que no le gustaba, o sea, se aislaba. Bueno, y esto fue como un refugio para él, ¿no? Es decir, el tema de la computadora, de la tecnología, en él fue como una especie de escape, obviamente nocivo, porque terminó con una gran adicción. Por eso muchas veces es importante también trabajar con la familia, a veces interactuando, para dar ciertos tips, bueno, tips suena como algo liviano, pero digo, como para poder acompañar en este proceso en realidad, ¿no? Porque es bastante complejo todo lo que se genera. Y estas patologías son muy interesantes, y las nuevas, prestar atención, no solo desde el punto de vista médico, sino porque por la frecuencia con la que se dan, ¿sí? Terminan generando repercusiones tanto, como dije, en la familia como en las relaciones sociales, y cada vez se van aislando más. Lo podemos pensar hasta, como dijimos, en una relación adictiva, de codependencia, una relación tóxica de pareja, como un ejemplo por ahí más gráfico, o lo podemos pensar en relación por ahí al alcohol, ¿no? Donde la persona cada vez se va como aislando más y va teniendo más conflictos con el entorno. En relación al tema de los psicofármacos, que tienen que ver con este grupo que decíamos de ingesta de sustancias químicas, estaban también los psicofármacos, los podemos mencionar en relación a dos grupos. Por un lado, los fármacos que son los que estimulan el sistema nervioso central, que lo que hacen es provocar un aumento en la actividad sexual, como también un aumento en todo lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, con la presión arterial, con la respiración, y dentro de este grupo se destacan las anfetaminas. Ustedes sabrán que quienes han consumido anfetaminas durante un tiempo breve y más aún prolongado genera un gran desbarajuste, ¿no? Porque bueno, en realidad por eso suelen estar prohibidas, pero igualmente sé que mucha gente recurre a este tipo de sustancia. Por otro lado tenemos los fármacos, que son los depresores, como por ejemplo los barbitúricos o las benzodiazepaminas, que tienen que ver con medicación que se utiliza en cuadros de depresión para controlar el insomnio o en casos para ataques de pánico. Obviamente que estamos hablando siempre en torno a la adicción. A ver, en relación a un consumo o a un abuso en el consumo. Porque, a ver, si esto está regulado, por ejemplo, la medicación para alguien que tiene depresión está diagnosticado, controlado y un seguimiento por un psiquiatra, bueno, ahí es correcto. Acá estamos hablando del abuso indebido o excesivo. Hay gente que muchas veces ha consultado
o ha llegado al consultorio y comentando que una de sus problemáticas son los trastornos del sueño habituales desde hace años, a pesar de estar tomando medicación. Cuando yo pregunto en relación a esto, sorpresivamente, y muchas veces esto es recurrente, me dicen que toman medicación para dormir, para, digamos, vencer el insomnio, y que en algún momento se las ha dado el médico, a veces clínico, a veces un psiquiatra, años atrás. Entonces yo pregunto, ¿cómo años atrás? Sí, esto me fue dado en aquel momento cuando yo lo seguí tomando todo este tiempo. Bueno, no. Ahí ya estamos hablando que la gente a veces no lo relaciona. Ahí ya estamos hablando con un uso indebido, porque ahí estamos hablando, y esto lo he resaltado en otras oportunidades, porque uno lo ve con mucha frecuencia y se naturaliza y se lo toma de una manera liviana y no lo es, que es el tema de automedicarse. Eso tiene que ver con la automedicación. Si a mí el médico me lo dio hace 2 años, 3 años, 1 año, yo nunca más me controlé, eso no debe seguir dentro de mi cotidianidad. Tengo que hacer una consulta y ver en la actualidad con el entorno, con lo que me acontece, qué es lo que el médico me sugiere. ¿Sí? Bueno, eso no suele suceder muchas veces. Eso se lo suele como subestimar, ¿no? Como alguna vez fue indicado, prescripto, se lo sigue consumiendo. Más allá de la forma, ¿no? Ahora por ahí es más complejo porque algunos psicofármacos, algunos no, los psicofármacos se hacen a través de una receta doble, es más difícil conseguir, pero bueno, siempre está quien tiene un amigo conocido que se la abastece y demás, y bueno, realmente no es algo menor. Hay gente que se medica para todo, para dormir, para despertarse, para estar despabilado, o sea, a ver, no, no es así. No es así porque, en primer lugar, no es lo indicado, no está diagnosticado en ese momento, en esa circunstancia, y no solo eso, sino que estamos tomando algo que por ahí es ajeno al organismo e innecesario. Que nadie dice que sea inocuo. Que no me permita dormir no quiere decir que no esté ingiriendo algo que mi organismo, que sea nocivo para mi organismo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, uno ve comúnmente esto más en los adolescentes, el tema del abuso del juego y la tecnología, ¿no? Me parece interesante esto, sí prestar atención. Yo hablé en un momento de la cuarentena, cuando hablamos de las redes y demás, obviamente que hay que tener un grado de flexibilidad, porque estamos todos muy acotados y limitados por estas circunstancias de la pandemia. Lo cual no quita que estemos atentos, porque también he empezado a percibir que en esta pequeña flexibilización que ha habido, hay adolescentes o padres, me comentan sobre los hijos, que se resisten a salir. Es decir, antes no se podía o estaba más limitado y ahora que está la posibilidad, tampoco lo hacen. Entonces, ojo, porque, digamos, está bien flexibilizarlo, está bien controlarlo, pero también está bien estar atento a esto de el poder romper un poco con la coraza y salir, ¿no? Porque muchos han como adoptado como ciertas características adictivas en torno a esto. Obviamente, un poco empujados por la situación, pero ya venía desde antes, porque esto esto que estoy mencionando, las adicciones del siglo XXI, no tiene que ver con la pandemia, precisamente. Esto viene desde mucho antes, se empezó a ver. Solo que en este periodo quizás en algunos casos se ha agudizado y más que nada, como dije antes, el abuso de los psicofármacos. Hay que consultar. Que uno puede entender que sea natural que ante estas circunstancias uno tenga alteraciones del sueño, por ejemplo insomnio, o quien tiene un sueño interrumpido o muy lábil, no significa de que esto habilite a buscar una solución por sí mismo. Porque a veces no tiene que ver solo con eso, tiene que ver con otra cosa. Entonces estaríamos tapando, ¿no? Tapando la causa real. Y la verdad eso no ayuda tampoco, ¿no? Entonces, digo, hay que abordar y tomar con seriedad el tema del consumo de los psicofármacos. Porque trae graves consecuencias. De hecho, tiene las mismas consecuencias que cualquier otra droga. Que sea un psicofármaco no quiere decir que no tenga las consecuencias. De hecho, bueno, tal cual, la adicción, como dije antes, al psicofármaco es más frecuente en el consultorio de lo que uno supone, donde tiene todos los condimentos que tiene cualquier adicción.
Por otro lado, me parece interesante remarcar, porque por ejemplo, hay ciertas adicciones en relación, por ejemplo, al alcohol. Esto lo quiero mencionar. Yo he escuchado con frecuencia hablar de bebedores sociales, ¿no? ¿Qué se define como bebedores sociales? Bueno, uno podría entender que un bebedor social es aquel que toma eventualmente, en ciertas ocasiones, ocasionalmente. Siempre cuando vuelvo a comunicar lo mismo, a ver, porque alguien tome todos los días no es adicto al alcohol, obviamente. Estamos hablando que tiene que ver de manera recurrente, grandes cantidades. ¿Por qué menciono esto del bebedor social? Porque muchas veces hay gente que sí realmente tiene graves problemas con el alcohol, por ejemplo, y se define como bebedor social o bebedora social. ¿Qué sería esto? Durante la semana cumple de lunes a viernes con su rutina de trabajo, su horario, no toma una gota de alcohol. Fin de semana, ahora estamos en pandemia, pero en otras épocas, sale, va a un lado, a otro, toma grandes cantidades, sábado y domingo, uno podría decir en borrachera constante. Bueno, eso no se define como bebedor social. De ahí hay un problema, ¿sí? Hay una problemática que muchas veces queda solapado en esto, que como es solo 2 veces a la semana, en realidad no es un consumo excesivo solo el fin de semana, no tiene que ver con una problemática, no, es un problema. Todo lo que sea en exceso representa un problema. Y esto después, obviamente, tarde o temprano empieza a manifestarse, digamos, en el entorno, ¿no? En las relaciones, porque todo esto trae aparejado, obviamente, problemáticas en los vínculos. Porque ahí no solo padece quien tiene la adicción, en primer lugar, obviamente, con esta conducta que es involuntaria, porque es, a ver, no es que lo hace a propósito, es autodestructivo, sino también con los vínculos que tiene alrededor, ¿no? Va perdiendo, va rompiendo sus vínculos, en muchos casos empiezan a tener problemas quienes estudian académicos, laborales, de pareja, sociales, familiares en general. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces, como pasa como con el fumador, ¿no? Cuando también dice, no, pero yo antes fumaba 3, ahora fumo un atado. O fumaba 2 y ahora fumo 1,5, ¿no? También, como se trata de naturalizar o minimizar la gravedad y las consecuencias que trae, que con el uso cotidiano, obviamente, trae también deterioro físico, ¿no? Fíjense que los pacientes con adicción tienen un mecanismo de defensa que es la negación. La negación es cuando, digamos, el enfrentarse a un conflicto, ¿sí? Es negando su existencia, es decir, niego que lo tengo. Es decir, no pueden relacionar cierta actitud que puedan tener, cierta conducta adictiva, sea una actividad o en una relación de pareja o un consumo de una sustancia o una problemática alimentaria o una relación al juego, un abuso del uso del móvil, ¿no? Por ejemplo, con las problemáticas que le traen aparejadas. Es como que minimizan el hecho. No es para tanto, ¿no? O sea, ustedes habrán visto que en periodos no de pandemia, algo que es muy común, uno va a un lugar a cenar, mira alrededor y en todas las mesas, si en una hay 4, 3 están fácil con el celular, digo, es constante, ¿no? Fuera de la pandemia. Entonces, digamos, esto va como también lesionando parejas, ¿no? Yo escucho que a veces me comentan que por ahí comparten poco tiempo y el tiempo que comparten están cada uno con su celular, ¿no? Entonces, fíjense, ahí estamos hablando de un abuso, no estoy diciendo que sean adictos, no todos los casos tienen que ver con adicciones, pero sí donde algo es más y no tiene un punto de equilibrio, es como una señal de alarma, ¿no? Por eso digo que hay que buscar como un equilibrio y en particular estar atentos en los adolescentes, porque los adolescentes creen saber cuál es el límite y el equilibrio y realmente no. Los problemas del alcohol, por ejemplo, se están viendo cada vez en edades más precoces y hasta problemas físicos, ¿sí? En relación a trastornos que trae el alcohol por consumo precoz. Con esto de las previas y demás, fíjense que consumen grandes cantidades, ¿no?
hay dos factores que están totalmente relacionados a la adicción. Uno que tiene que ver con la tolerancia y otro con la abstinencia. Si yo me pongo a pensar, la tolerancia tendría que ver con el aumento considerable de la dosis o de lo que yo iba haciendo para tener los mismos resultados. Si yo de repente me tomaba 3 latitas de cerveza para sentir el placer inmediato o bienestar inmediato que provoca en mí, seguramente mi organismo se va a adaptar, en este caso en relación al ejemplo que doy, y después tomaré 4 o 5, ¿no? Como que el nivel de tolerancia va aumentando. Y otra cosa que trae aparejada la adicción tiene que ver con la abstinencia, que es cuando algo se da de manera repetida y persistente y de manera abrupta a lo corto, empieza a aparecer una problemática que pareciera que es mayor a la anterior, que tiene que ver con la abstinencia, donde hay un montón de alteraciones de tipo físicas, psíquicas, y esto estoy hablando hasta a nivel de cuando se interrumpen relaciones de pareja con características adictivas. Hay toda una sintomatología física. También, obviamente, cuando hay abstinencia en el consumo de sustancias, ¿no? Donde aparecen distintas manifestaciones de acuerdo al tipo de consumo de droga o de sustancia que se haya consumido. Es decir, fíjense en la amplia gama que tenemos de adicciones, ¿no? O sea, las que teníamos se han sumado un montón en la actualidad. Básicamente que tienen que ver con la tecnología, con el juego, con el uso del móvil, con el tema de las apuestas, mismo por internet, ¿no? O sea, fíjense en qué mundo atrapante, y a la vez que si uno no encuentra una regulación es perjudicial. Por eso, como decía antes, es importante y fundamental tener puesta la mirada en los niños y en los adolescentes, quienes son más vulnerables, porque en realidad están en un periodo de, digamos, construcción de su personalidad, podríamos decir. Entonces son mucho más lábiles y más vulnerables a caer en esto. Se puede pensar, ¿por qué las adicciones? Bueno, un paciente adicto puede tener diferentes causas, o podemos pensar a alguien que quizás en su infancia ha sufrido, experimentado desapego, abandono, descuido, lo cual no implica que toda persona que haya sufrido abandono va a ser adicto, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos el otro grupo, donde por ahí han sido en su infancia sobreprotegidos, es decir, los adictos tienen, digamos, una baja tolerancia a la frustración, no la han desarrollado. Si yo de niña, ante cualquier cosa que me angustiaba, me frustraba, enseguida me complacían, o ante querer resolver alguna problemática la resolvían por mí, nunca llegué a desarrollar el poder superar ciertas situaciones o ciertos dolores, hasta podemos decir cotidianos, que tenemos en la vida. Todo se me haría como grande y gigantesco. Bueno, en este punto el adicto tiene una baja tolerancia a la frustración, y la droga viene como a suplir inmediatamente, o la sustancia o la actividad o lo que fuere que adquiere esa conducta adictiva, viene como a suplir esa sensación de vacío y como que se saltea ese proceso de angustia. Obviamente las consecuencias son peores, ¿no? Por eso siempre digo, la familia a veces se queja cuando dice, pero me prometió. Sí, muchas veces hay momentos donde prometen, realmente. Lo que pasa es que esto no depende de la voluntad, solo de la voluntad. Es una patología. Muchas veces no se la ve como tal. Entonces, si la pensamos como una patología y como una enfermedad, la tomamos con la seriedad que tiene, y muchas veces poder entender que solo a través de un tratamiento se puede buscar una solución, ¿no? Entonces, pensemos un ejemplo claro. Si yo sé que tuviese un hijo y digamos, los fines de semana se va y apuesta, la solución no es cerrarle la puerta simplemente para que no se vaya. Acá hay un problema más grave, hay que ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué él recurre a esto? Acá hay dos cosas que les quiero proponer que me parecen súper interesantes para que vean, que están relacionadas con esta temática, que son 2 películas. Debo reconocer que en la primera, quizás la han visto, del 2018, con Lady Gaga y Bradley Cooper, Nace una estrella, tuve mis prejuicios antes de verla. Yo trato de no ser prejuiciosa, pero bueno, inevitablemente a veces uno los tiene. La verdad que cuando la vi me encantó.
porque ahí la temática de la adicción está muy bien desarrollada, aparte de que está muy bien representada por ambos protagonistas. Y la otra es una temática muy interesante, que es por ahí menos vista o habitual, que tiene que ver con una película del 2014 que se llama Perversa Adicción. ¿Mm? Sharon, creo que el nombre era Sharon Leal, es la protagonista. Muy buena película. Ahí habla en realidad de un matrimonio y, bueno, no voy a contar más porque me gustaría que la vean, pero sí les voy a tirar una punta. Habla de una problemática de adicción al sexo y es muy interesante porque muestran cuando ella empieza un proceso terapéutico y logra recordar a través de algo que tenía totalmente reprimido. Muchas veces inconscientemente la represión es un mecanismo de defensa. Inconscientemente reprimimos cosas que nos resultan insoportables de recordar si las tuviésemos presentes, ¿no? Entonces, en este caso aparece algo de esto, ¿no? O sea, ahí aparece como claramente en el transcurso de las sesiones cómo ella puede descubrir la causal de su adicción, que hasta ese momento, es decir, lo que no recordaba lo actuaba, podríamos decir, lo que no aparecía puesto en palabras y en recuerdo, ella lo llevaba al acto. Esa película es fabulosa. Recuerden, Perversa Adicción es un drama suspenso del 2014, muy buena, donde también se ve todo el recorrido en ambas, donde la persona adicta va como cada vez despojándose más de cosas valiosas para ellos, ¿no? Es decir, bueno, es muy interesante y me parecía interesante abordar más que nada esto, ¿no? Porque yo siempre digo que más allá de lo personal, que por ahí son cosas que uno no siente que son, a ver, preocupantes para uno, o las puede manejar, el uso del celular y demás, sí me parece que está bueno porque a veces puede, mirando alrededor, ayudar a otros, señalando cosas que por ahí pasan desapercibido. Muchas veces en los adolescentes, que yo siempre digo que es una población muy vulnerable, muchas veces los papás y las mamás son los últimos en ver muchas cosas, ¿no? Porque también en ellos a veces está este mecanismo de negación. Entonces a veces les cuesta ver cosas o son los últimos en ver cosas que por ahí gente que está alrededor lo ve. Entonces siempre digo que hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque esto trae, las adicciones en general traen una gran, digamos, un gran deterioro, no solo físico, sino psíquico también, ¿no? Es decir, yo recuerdo que en el caso que les mencioné, perdón, cuando trabajaba con las pacientes, que después, bueno, cuando me recibí también empecé a atender, es increíble porque a veces una de las cuestiones que uno trabaja con estas patologías es de manera interdisciplinaria, ¿no? Sí o sí, digamos, uno necesita hacer interconsultas con un nutricionista, con un médico clínico para evaluar la situación, digamos, en la cual el paciente está, porque no se trata solo de un tratamiento psicológico, el tratamiento lleva tiempo y a veces la situación es urgente, ¿no? Requiere una intervención urgente clínica, porque hay pacientes que por ahí están en muy bajo peso, a veces al borde de una internación. A veces, muchas veces, un análisis clínico que dé positivo o que dé bien en los límites no significa que uno pueda estar relajado, porque de un día para el otro el paciente se puede descompensar. Ha habido situaciones de paros cardíacos por la baja de potasio, o sea, son pacientes que están al límite en muchos casos, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a todas estas cosas, ¿no? Y, bueno, también el tema, obviamente, de la tecnología es fundamental porque creo que en los adolescentes, no digo que no haya adultos, pero particularmente en los adolescentes creo que es la población que más consume. Y después en los adultos podemos hablar de lo que tiene que ver también con apuestas, de lo que tiene que ver con el uso del móvil. Pero bueno, sugiero, digo, esto de que haya horarios por ahí acotados, ¿no? Tratar de un poco circunscribir los horarios en los adolescentes, en los niños, para que no sea algo que esté naturalizado el uso excesivo. Más allá que en la actualidad pueda ser más flexible, que tampoco se naturalice, no sé, a la hora de comer, por ejemplo. Es muy común que escucho que comen sentados en la mesa y cada uno con su celular. Por ahí no está mal. Digo que una regla sea comer sin celular y sin televisión, ¿no? Puede parecer algo muy banal, pero es algo que no suele suceder.
Y esto es lo que fomenta por ahí el poder ver, registrar al otro y ver cosas que en otras circunstancias no se ven. Por eso digo que ahora en pandemia muchas familias se han redescubierto, ¿no? O han empezado a descubrir cosas o a conocerse más. Es muy loco lo que digo porque vivían juntos, pero no tenían prácticamente diálogo y ahora quizás con la convivencia excesiva, llamémosle, esto ha favorecido el diálogo y a estar atentos a cuestiones que por ahí no estaban muy bien funcionando desde las parejas, desde los consumos. Así que bueno, a buscar ayuda en los casos que uno considere y si uno ve que alguien está en situación de riesgo y demás, también alertar, porque a veces esto ayuda a que no se minimicen cosas o naturalicen cosas que en realidad son preocupantes a futuro. Bueno, voy a intercambiar con ustedes, a ver qué me han contado por acá. Veamos. Las modas naturalizan conductas que son adictivas. Sí, tal cual, eso es real. Tanta información confunde. Es así, tal cual. Pero a veces no se puede conciliar el sueño y uno recurre y se hace ya una costumbre difícil de dejar. Sí, pero ojo, porque cuando hablamos de costumbre ahí estamos minimizando un poquito. Ahí estamos naturalizando. Me acostumbro a tomar para dormir, ¿no? Y termina siendo un círculo vicioso donde, como decía antes, también sucede esto de la tolerancia. Ya llega un punto que no me hace nada o tengo que tomar más. Entonces, siempre es bueno consultar y no naturalizar. Porque aparte, si es algo que a mí me lo dieron antes, bueno, antes... Por ahí sí, la causa, perdón, el motivo es el mismo, el insomnio, pero por ahí la causa no es la misma, ¿no? Puede ser otras cosas que estén afectando. A veces puede ser un desorden de tipo hormonal, por ejemplo. Entonces yo estaría tomando algo y no estaría resolviendo lo que lo ocasiona, ¿no? Estaría como evadiendo la problemática de alguna forma. Se ofrecen soluciones a medida para todo y a veces son una trampa, absolutamente. Sí, tal cual. Tal cual. ¿Considerás que detrás de una persona adicta hay un conflicto previo que lo llevó a ese tipo de adicción? Sí, en realidad detrás de una persona adicta siempre hay una personalidad muy vulnerable y siempre hay un conflicto. A veces es algo puntual o a veces no. Pero sí hay una personalidad muy vulnerable y hay gente que tiene cierta predisposición a las adicciones y hay gente que no. Por eso decía que hay gente que puede haber sufrido sobreprotección y no por eso va a ser adicto, o alguien que ha sido abandonado o ha sufrido situaciones de abuso y no por eso va a ser desapego también y no por eso va a recaer. Es decir, no es determinante, pero sí hay un conflicto seguro, porque en realidad ahí la adicción aparece como una manifestación de algo traumático, de una situación que no puede resolver. Ahí es donde, cuando yo digo que cuando el cuerpo habla de alguna manera, ¿no? Acá la adicción habla, ¿no? Dijimos la palabra adicción justamente, sin palabras. Bueno, aparece puesto en el síntoma lo que no puede ser dicho. Por eso digo que es tan importante el tratamiento individual. Muchas veces para las adicciones hablan de los tratamientos solo grupales, lo cual, repito, no está mal el acompañamiento, pero no solo quedarnos con eso, hay que hacer un trabajo individual. Hay que ver por dónde viene esto, porque si no, lo único que hacemos es como esconder la tierrita debajo de la alfombra y el síntoma se desplaza. Por ahí deja eso y agarra otra cosa, ¿no? Hay gente que es adicto, por ejemplo, compulsivo a las compras, ¿no? Es algo que está también como muy naturalizado y pareciera que se minimiza, ¿no? Y causa hasta risa a veces. Y realmente hay gente que tiene serios problemas, que compra y que no sabe ni siquiera lo que tiene y no lo usa, ¿no? Bueno, las compras compulsivas también, hay gente que las tiene, lo que pasa es que, como dije también en relación al sexo, ¿no? Son por ahí menos en porcentaje los casos, pero existen y también se los minimiza o se los toma como modo de burla o digamos no se le da la trascendencia que tiene cuando realmente es un problema que trae aparejado todas las problemáticas que trae cualquier adicción, al alcohol, a una droga, es decir, absolutamente la misma problemática y el mismo deterioro. Así que no es para minimizar y por eso sugiero que vean la película Perversa Adicción, que está muy bien desarrollada. Difícil es el arte de vivir disfrutando de todo en su justa medida. Sí, exactamente, es verdad, es verdad.
Un adicto a veces deja la adicción por algo para inmediatamente tomar otra cosa totalmente. Bueno, hay personas, por ejemplo, si damos un ejemplo que siempre digo que es muy gráfico, que suele tener relaciones de pareja con las mismas características, suele tener relaciones adictivas, ¿sí? Relaciones de dependencia, ¿sí? O sea, se unen a personas que tienen siempre las mismas características, repiten un patrón, ¿no? Es decir, fíjense en cómo ahí, por ejemplo, lo podemos ver con claridad. Así que bueno, es un tema muy interesante, es un tema, la verdad que siento como que el tiempo es corto para contar todo lo que quiero contar o me gustaría, pero bueno, más que nada tener en cuenta no naturalizar cosas que porque son comunes, ¿no? O porque suceden con frecuencia, como esto de tener trastornos del sueño, recurrir a automedicarse, consultar. Siempre es bueno consultar. Y acá cuando hablamos de adicciones, repito, estamos hablando no de tomar medicación por prescripción y controlado, estamos hablando de abuso, ¿sí? De hacer un uso indebido. ¿Mm? Bueno, les mando un beso gigante. Bueno, espero que les haya gustado la charla de hoy. A mí me encantó. Como siempre me quedé con ganas de más con este tema porque es muy largo, muy amplio. Bueno, y estemos atentos a estas cuestiones, miremos hacia el lado, para el lado. Los que están muchas veces cerca viven situaciones complejas que ellos no se percatan y las podemos ver y podemos hacer mucho por los otros. Así que, como siempre digo, no miremos nuestro propio ombligo y miremos un poquito afuera y seguro que vamos a mejorar como sociedad y vamos a poder ayudar a muchas personas. Bueno, les mando un beso grande. Espero que estén bien, que terminen de pasar un hermoso fin de semana y nos vemos la próxima. Nos vemos.